Buenas tardes, hoy abordaremos el tema de las generalidades de las alternativas del comercio, las políticas macroeconómicas de la economía abierta y el área de libre comercio. Mi grupo está conformado por Mercedes Suárez y mi persona, Gabriela Carrillo. Las teorías alternativas del comercio surgen después de las transformaciones que deja la Segunda Guerra Mundial. La falta de realismo en el que se basó la teoría neoclásica y los resultados de trabajos empíricos contradictorios condujeron a que en el siglo XX surgieran estas dichas teorías, con el fin de explicar las tendencias del comercio en la actualidad. Se elaboraron con el fin de explicar la comercialización de productos manufacturados que tienen en común el abandono de los supuestos de competencia perfecta. La teoría de la demanda representativa. Esta fue expuesta en 1961 por Hans Martin Stefan Buresam Linder, también llamada la teoría de Linder. Esta dicha teoría explica que para que un producto pueda ser exportado necesita de una demanda interna muy alta. Para que un producto pueda ser realmente exportado necesita una demanda interna alta, un mercado de destino que tenga nivel de vida y gustos y preferencias. Bueno, la teoría de la disponibilidad. Esta fue puesta en 1956 por Irving Kravis. Esta señala que el patrón del comercio se encuentra en la disponibilidad o indisponibilidad que tenga un país para producir bienes, por la existencia o carencia de los recursos y su desarrollo. La teoría del desfase tecnológico fue expuesta en 1961 por Michael Posner y complementada por Gary Hufbauer en 1966. Esta teoría recupera el principio explicativo ricardiano del comercio internacional a partir de las diferencias tecnológicas entre los países. Esta viene de la idea de que las diferencias del valor contenido en cada producto no las provoca un bien inequitativo, sino que este intercambio desigual depende del país de que lo exporta. Los enfoques neofactoriales. Estos respetan las líneas básicas del modelo HO por las diferencias de dotaciones factoriales entre los países, pero se suponen ampliarla la cantidad de factores de producción considerados a partir del reconocimiento que ni el trabajo ni el capital son factores homogéneos y la inclusión de los recursos naturales en el lugar de la tierra como factores productivos. La teoría del equilibrio y el comercio internacional. Esta establece que en el mercado de los precios dependen del precio de los factores de producción y el precio de todas las mercancías. Los precios de las mercancías, por un lado, bueno, pues estas dependen de los precios de las mercancías y los factores productivos, y por el otro de las remuneraciones y la distribución del ingreso que determina la estructura de la demanda. Mi nombre es Mercedes Suárez y le abordaré las generalidades de las teorías macroeconómicas en una economía abierta. Las políticas macroeconómicas son aquellas que afectan a un país o a una región en su totalidad. Se ocupan del régimen monetario, fiscal, cambiario y comercial, así como del crecimiento económico, la inflación y el empleo, las tasas de empleo y desempleo. Estas políticas buscan un equilibrio tanto interno como externo. Por ejemplo, buscan el pleno empleo y una estabilidad de precios, además de un nivel óptimo en el saldo de la cuenta corriente, es decir, que los ingresos, la diferencia entre los ingresos y los pagos internacionales. Estos pagos internacionales son los pagos a las deudas externas que contenga el país. Otro de los objetivos para alcanzar el equilibrio interno es el control de la inflación y el desempleo, puesto si una economía no utiliza plenamente sus recursos productivos, incurre en un elevado costo productivo y de renta que desencadena una ineficiencia. Y estas alteraciones en el nivel de empleo también suponen alteraciones en el nivel de los precios. Los instrumentos de las políticas macroeconómicas que afectan la demanda agregada y por tanto la producción a corto plazo son las políticas fiscales. Estas políticas son aquellas que determinan si se realiza un aumento. Que las diferencias del valor contenido en cada producto no las provoca un bien inequitativo,
sino que este intercambio desigual depende del país de que lo exporta. Los enfoques neofactoriales. Estos respetan las líneas básicas del modelo HO por las diferencias de dotaciones factoriales entre los países, pero se suponen ampliar la cantidad de factores de producción considerados a partir del reconocimiento que ni el trabajo ni el capital son factores homogéneos y la inclusión de los recursos naturales en el lugar de la tierra como factores productivos. La teoría del equilibrio y el comercio internacional. Esta establece que en el mercado de los precios dependen del precio de los factores de producción y el precio de todas las mercancías. Los precios de las mercancías, por un lado, bueno, pues estos dependen de los precios de las mercancías y los factores productivos, y por el otro de las remuneraciones y la distribución del ingreso que determina la estructura de la demanda. Mi nombre es Mercedes Suárez y le abordaré las generalidades de las teorías macroeconómicas en una economía abierta. Las políticas macroeconómicas son aquellas que afectan a un país o a una región en su totalidad. Se ocupan del régimen monetario, fiscal, cambiario y comercial, así como del crecimiento económico, la inflación y el empleo, las tasas de empleo y desempleo. Estas políticas buscan un equilibrio tanto interno como externo. Por ejemplo, buscan el pleno empleo y una estabilidad de precios, además de un nivel óptimo en el saldo de la cuenta corriente, es decir, que los ingresos, la diferencia entre los ingresos y los pagos internacionales. Estos pagos internacionales son los pagos a las deudas externas que contenga el país. Otro de los objetivos para alcanzar el equilibrio interno es el control de la inflación y el desempleo, puesto que si una economía no utiliza plenamente sus recursos productivos, incurre en un elevado costo productivo y de renta que desencadena una ineficiencia. Y estas alteraciones en el nivel de empleo también suponen alteraciones en el nivel de los precios. Los instrumentos de las políticas macroeconómicas que afectan la demanda agregada y por tanto la producción a corto plazo son las políticas fiscales. Estas políticas son aquellas que determinan si se realiza un aumento o una disminución del gasto público y o los impuestos. Una expansión fiscal está encaminada a estimular la demanda agregada y la producción y aumentar la producción. Esta política fiscal también es conocida como política de variación del gasto. Otro de los instrumentos de las políticas macroeconómicas es la política de tipo de cambio. En este tipo de políticas se puede dar una devaluación de la moneda nacional que haría que los bienes nacionales fuesen más baratos que los bienes extranjeros, lo cual minimizaría las importaciones y aumentaría las exportaciones. Esta política es también conocida como política de desviación del gasto. Al minimizar las importaciones y aumentar las exportaciones, se estaría dando un aumento de la cuenta corriente, ya que estarían aumentando los ingresos, por lo tanto habría lo que generaría un equilibrio en la cuenta corriente, puesto que a mayor ingreso más se podría abonar a la deuda externa y podría tener mayores rendimientos. El análisis de las políticas macroeconómicas se realiza bajo dos tipos de cambio, los tipos de cambio fijos y los flexibles. Bajo los tipos de cambio flexibles, las autoridades pueden utilizar tanto las políticas fiscales como las políticas de desviación del gasto para alcanzar el equilibrio interno y el equilibrio externo. Este tipo de cambio tiene varios supuestos, dentro de los que están el tema de que los precios de los bienes nacionales como los extranjeros serían iguales, al tiempo que las tasas de cambio nominal con el tipo de cambio real también serían igualados. Otro supuesto de este tipo de cambio es que no hay inflación o no se espera, y la tasa de interés real sería igualada a la tasa de interés nominal. Adicional a esto, se espera que con el tipo de cambio flexible haya una perfecta movilidad de capitales. En el tipo de cambio flexible, las tasas de interés se ajustan para mantener el equilibrio del mercado
cambiarla. Mientras que en el tipo de cambio fijo hay una intervención directa del Estado a través del Banco Central, que en el caso de Colombia viene siendo el Banco de la República. Por lo tanto, se plantea un dilema entre querer alcanzar el equilibrio interno o el equilibrio externo, porque con este tipo de cambio no se pueden alcanzar las dos al tiempo. Con este tema de la economía abierta, nosotros nos preguntamos si tal vez nuestro país tiene un tipo de economía abierta, y realizando de pronto un análisis nos damos cuenta que a pesar de que Colombia participa en los mercados internacionales tanto como exportador como importador, la economía no es tan abierta como se esperaría. Pues si vamos al tema de la inflación, del control de la inflación, de las tasas de desempleo, nuestro país aún tiene mucho camino por recorrer para controlar estas variables que afectan las políticas macroeconómicas y la implementación de una economía abierta. También vamos al tema de que a pesar de que Colombia tiene acordados varios tratados de libre comercio, los productos extranjeros son de difícil acceso a los consumidores en nuestro país por el hecho de que a pesar de que de pronto los productos sean importados por empresas nacionales libres de aranceles, estas empresas no pagarían impuestos internacionales, pero sí los impuestos nacionales son altos, incluyendo los fletes que pagarían y el costo que supone el traslado de estas mercancías desde los puertos hasta las ciudades de orígenes de estas empresas. Por lo tanto, vemos que la supuesta expansión de la economía colombiana no se ha dado en un 100%, y por lo tanto vemos el bajo índice de crecimiento de la economía del país. Otro tema de nuestra ponencia son las áreas de libre comercio. Iniciamos dando un concepto de lo que es libre comercio. Libre comercio es un concepto económico que se refiere a la venta de productos entre países libre de aranceles o de impuestos o barreras comerciales. El libre comercio supone la eliminación de barreras artificiales, o sea, los reglamentos gubernamentales para el comercio entre individuos y empresas de diferentes países. Siendo así, un área de libre comercio se refiere a una zona geográfica donde se ha realizado un tratado comercial entre dos o más países que se centra en la eliminación de las barreras comerciales, entre ellos buscando una mayor armonización de sus economías. Las características del área de libre comercio son acuerdos comerciales entre dos o más países. Existen compromisos de eliminar de forma inmediata y paulatina las barreras al comercio sobre las mercancías procedentes en la zona. Las mercancías provenientes de estas zonas se transan libremente y no existe un acuerdo previo que se refiera a las barreras comerciales con mercancías provenientes fuera de las zonas de libre comercio. Una de las ventajas de estos acuerdos es que en estas zonas de libre cambio se permite el tránsito libre de bienes y servicios, y lo que fomenta la competencia y el aprovechamiento de las ventajas comparativas y el desarrollo económico. Pero su gran desventaja puede radicar en el tema de que no existe una política que determine que los productos que se transan en estas zonas de libre cambio cómo puedan ser transados con países terceros que no estén incluidos en estas zonas. Dentro de las zonas de libre cambio que actualmente existen podemos encontrar la Unión Europea, que es una de las más sólidas, tanto como zona de libre comercio como una unión política. Esta unión está formada por 28 países que incluso han llegado al tema de pactar una sola moneda, que es la moneda que se usa en todos los países que hacen parte de esta unión, y no solamente eso, sino que también es la moneda que se usa para realizar el comercio entre ellos. El Mercosur de pronto es de las zonas de libre comercio más grandes que tenemos en Latinoamérica. Hacen parte de esta unión Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela. Colombia no hace parte directamente del Mercosur, pero sí es un país asociado a esta zona de libre comercio.
Otro de los acuerdos más importantes y la zona de libre cambio es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o la NAFTA. En esta zona están incluidos Estados Unidos, Canadá y México. La Comunidad Andina de Naciones es una comunidad conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, libre del pago de aranceles para el 100% de los productos que se comercian en esta zona. Cerca del 80% del comercio intracomunitario en esta zona es de productos manufacturados. Muchas